Bueno, muy buenos días para todos, bienvenidos. Tenemos 17 participantes. Tengo conocimiento de algunas personas que no se pueden conectar el día de hoy a la clase por problemas técnicos. Entonces, igual recordar que la clase queda grabada para que ustedes puedan adelantar sus estudios para poder revisar y demás. Además, la presentación ya también está en el Ágora y hay unos videos de complemento. Entonces, por favor, me confirman, me escuchan bien y me confirman si en este momento ya les está cargando mi pantalla. Buenos días, sí señor. Muchas Buenos días. gracias. Listo, vamos a dar inicio porque hoy el tema es bastante largo. Entonces, ¿qué necesito? Voy a estar en la presentación, entonces, aquellas dudas o algo, por favor, encienden el micrófono para no estar cambiando porque el tema es bastante extenso. Listo, entonces vamos a dar inicio acá con nuestra clase de metodología. Entonces, esta clase, si ustedes revisan, digamos, dentro de la planeación que tenemos para esta clase, la tenemos dividida en dos. O sea, la clase de hoy va hoy y la de dentro de 8 días, o sea, la clase 10 y 11 en solo metodología. Vamos a ver dos tipos de metodología. Una que es la relacionada con la metodología de la investigación netamente, o sea, donde nosotros vamos a hablar sobre los enfoques cualitativo, cuantitativo, mixto, que nos dice Roberto Sampieri, y las metodologías, perdón, las metodologías de investigación que tenemos derivadas del enfoque cuantitativo, que es el que nosotros vamos a utilizar. La metodología aplicada, la metodología descriptiva, la metodología correlacional, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a revisar todo en la clase siguiente. Pero nosotros, a nivel de nuestra formación desde el área de las tecnologías de la información y la comunicación, tenemos una propia metodología para nuestros trabajos de desarrollo tecnológico, la cual se llama la metodología del marco lógico. Entonces, vamos a tener en cuenta primero ciertas cositas acá. Antes de llegar a la definición de la ayuda que ustedes están viendo ahí, de qué es un proyecto, vamos a tener en cuenta algo para que ustedes se vayan formando y lo vayan teniendo presente. Una es el PMI. El PMI es el Project Management Institute o el Instituto de Dirección y Administración de Proyectos. Este instituto lo que ha creado son unas directrices para el desarrollo de los proyectos. En ese caso, ellos emiten un libro de parámetros llamado el PMBOK. ¿Sí? Entonces, este libro, este compendio de normas nos dice a nosotros todo lo que debemos hacer durante un proyecto, ¿vale? Entonces, para esto y tomando como referencia los preceptos, los lineamientos PMI, tenemos la definición de un proyecto. En sí, nos dice que un proyecto debemos tener en cuenta que es una tarea o esfuerzo temporal. Esto es importante. Nuestro proyecto no puede durar para siempre, ¿sí? Entonces, primera característica, nuestro proyecto es temporal, tiene un inicio y un final determinado, que se lleva a cabo para crear un producto. Entonces, todo proyecto debe tener un resultado y ese resultado debe ser único. Esas son las características que nosotros tenemos que comenzar a evaluar desde ese momento en nuestro proyecto. Nuestro proyecto está delimitado, cuánto dura nuestro proyecto, qué resultado o resultados se van a obtener de nuestro proyecto y cuál es ese enfoque único que va a tener. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Esas son las tres principales características. Si nuestro proyecto no cuenta con una de esas características, no sería un proyecto. Listo. Dentro de los preceptos de la ingeniería, de la tecnología y todas las carreras ancladas al área de las tecnologías de la información y la comunicación, nosotros vamos a trabajar siempre algo con un tema supremamente importante que es el ciclo de vida. En el desarrollo del software, nosotros manejamos un ciclo de vida y asimismo también se manejan ciclos de vida para ¿cómo se llama? Para los proyectos. Entonces, acá tenemos que tenemos diferentes tipos de ciclo de vida. Tenemos el ciclo de vida predictivo, iterativo, incremental y adaptativo. Esto basado en las metodologías de desarrollo de software, ¿sí? O en las técnicas de desarrollo de software. Eso no lo vamos a abordar directamente, no vamos a abordar en este momento directamente, porque es un tema más adelante en su formación, pero sí vamos a tener ¿cómo se llama? Un esbozo de lo que ustedes van a implementar más adelante.
Entonces, acá tenemos 4 fases que serían las 4 grandes fases del ciclo de vida de un proyecto. Comenzamos con un inicio. En la fase de la organización tenemos toda la planificación de nuestro proyecto. Vamos con la ejecución de ese proyecto, que sería el monitoreo y control, la ejecución y por último la finalización, ¿sí? Con nuestro cierre. Entonces, observemos que si nos remitimos por allá a esos conceptos que nos daban en primaria, donde nos indicaban a nosotros que el ciclo de vida del ser humano es nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿cierto? Aquí también aplicamos ese ciclo de vida, ¿sí? Entonces, tenemos un inicio, un final, y dentro, en las etapas de concatenación de estas dos, pues tendríamos la organización y ejecución. Acá tenemos un poco más desglosado de cómo se trabaja el ciclo de vida de un proyecto, ¿vale? Entonces, en el ciclo de vida de un proyecto tenemos una serie de actividades transversales. Entonces, ¿qué actividades debemos hacer? En el inicio vamos a tener en cuenta la gestión de la integración y la gestión de los interesados. Aquí no vamos a abordar mucho, no nos vamos a enfocar mucho, porque esto ya es más orientado a ¿cómo se llama? A todo lo que tiene que ver con el direccionamiento de proyectos, pero sí lo vamos a tener en cuenta en el desarrollo de nuestros proyectos. Entonces, tenemos nuestra primera fase en el inicio, en la planificación va a estar todas esas gestiones que debemos hacer, integración, alcance, tiempos, costos y demás. Ya en la ejecución, observemos que ya no solo vamos a aplicar ciertas gestiones, en el monitoreo y control otras, y en el cierre solo la gestión de la integración, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vamos mirando qué actividades podemos ir desarrollando en cada una de las fases. Entonces, es ideal, es perentorio que nosotros conozcamos de primera mano, que en el caso de nuestros proyectos y cuando lo vayamos a exponer, tener en cuenta toda esta parte. ¿Listo? Entonces, a partir de todos estos preceptos ¿cómo se llama? Del PMI, pues surge la metodología del marco lógico, que es una metodología directa relacionada con nuestra área del saber. Entonces, esa metodología del marco lógico lo que nos va a decir a nosotros es, debemos primero hacer un diagnóstico donde vamos a analizar todos los involucrados. Entonces, aquí hay una palabra, una definición supremamente importante que ustedes deben comenzar a utilizar desde ahorita, que la van a tener que integrar en los otros proyectos integradores, que la van a tener que integrar en asignaturas como gestión de proyectos, como formulación de proyectos, evaluación de proyectos y en sus asignaturas de trabajos de grado, ¿vale? Entonces, esa palabra, esa definición se llama los stakeholders, ¿sí? Stakeholders, vamos a escribirla por acá. Está muy mala. ¿Listo? Entonces, así se escribe. Los stakeholders o las partes interesadas de nuestros proyectos. ¿Listo? Entonces, esa es una definición que vamos a utilizar desde ahorita y a lo largo de toda su carrera la vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Los stakeholders. ¿A qué hace referencia esos stakeholders? A las partes interesadas de nuestros proyectos. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Si es una empresa, entonces toda la estructura de la empresa, el gerente, los demás estamentos de esa empresa, nuestros compañeros, nuestras personas que dirigen los proyectos y demás. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta con la parte de los stakeholders. A partir de ese análisis de involucrado que hacemos en nuestro diagnóstico, comenzamos o partimos de eso a crear un árbol de problemas. Nosotros ya tenemos ahorita identificado un problema, ¿cierto? Nosotros ya tenemos un planteamiento del problema donde lo hemos definido y donde lo hemos formulado, ¿sí? Y a partir de ese problema, lo que vamos a hacer es crear un árbol de problemas que nos permite identificar esas soluciones que podemos dar. Ahí en ese caso estaríamos construyendo un árbol de objetivos, ¿cierto? Nosotros ya veíamos anteriormente esa teoría de cómo crear un objetivo, de qué es un objetivo, de esa fórmula que debe tener los objetivos, ¿cierto? A partir de eso, entonces vamos a identificar esas alternativas de solución, esas hipótesis que nosotros planteamos a través de lo que ya hemos visto. Y por último, tendríamos como resultado ese marco lógico para el desarrollo de nuestro proyecto. Perdón. Debemos tener en cuenta algo acá. Nosotros no nos podemos solo centrar en esta metodología, porque nuestros trabajos también deben tener ¿sí? Entonces, como les decía al inicio,
Nuestros trabajos van a manejar en este caso 2 y hasta 3 metodologías en un mismo proyecto. La primera, que sería la metodología de investigación, donde vamos a hablar de una metodología descriptiva, aplicada, correlacional, ¿cierto? Basados en los preceptos que nos dice Roberto Hernán Sampieri. La segunda, que sería la metodología del marco lógico, orientada a proyectos, a gerencia de proyectos, y una tercera, que ustedes todavía no van a ver, pero les voy indicando para sus proyectos de grado, que sería la técnica de desarrollo ágil o tradicional, ¿sí? Que son buenas prácticas que nos dicen a nosotros cómo debemos hacer software, ¿listo? Entonces, en eso debemos tener en cuenta. A partir de, digamos, desde esta fecha, desde hoy 19 de octubre del 2020, ustedes como futuros profesionales debemos tener en cuenta esos parámetros para el desarrollo de nuestros proyectos, ¿listo? O sea que en sí nosotros manejaríamos 2 metodologías, una investigación, el marco lógico y una técnica de desarrollo. Obviamente, ustedes en este caso no se les exigiría mucho porque toda esa parte de la técnica de desarrollo ágil y demás, ustedes las van a visualizar, las van a poder ver más adelante en su proceso de formación. Entonces, vamos a definir aquí realmente qué es un marco lógico. Tenemos 3 definiciones de acuerdo a preceptos de estudios de personas que han dedicado partes de su investigación y demás a definir esta metodología. Entonces, la primera definición que tenemos ahí es de la Agencia Noruega de la Cooperación y el Desarrollo, NORAD, que en el año del 93 indicó que el marco lógico es esa herramienta de gestión que facilita, primero, la planificación, la ejecución y la evaluación de un proyecto. ¿Sí? O sea, miren que ellos citan las 3 fases de nuestro proyecto. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Por otro lado, la Agencia de Cooperación Alemana nos indica que el marco lógico es un sistema de procedimientos e instrumentos para una planificación de proyectos orientados a objetivos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros con nuestros proyectos debemos tener en cuenta que planificamos, ejecutamos, evaluamos y estamos en base o estamos enfocados a cumplir unos objetivos. Por último, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, nos dice que el marco lógico es una herramienta analítica para la planificación y gestión de proyectos orientada por objetivos. Nos permite a nosotros construir un método con distintos pasos que van desde la identificación hasta la formulación y posteriormente mostrar un resultado final. ¿A partir de qué? De una matriz elaborada para ese proyecto. Entonces tengamos en cuenta algo acá. Cuando nosotros hablamos de metodología, son una serie de pasos que nos permiten cumplir un objetivo. ¿Sí? Esa podría ser la definición sucinta de una metodología. Por eso yo les hablaba ahorita, les decía, de una técnica de desarrollo, cuando hablamos de software. Porque en el caso del software nosotros no tenemos una metodología que nos diga, para ustedes construir software, primero deben hacer esto, segundo esto, tercero esto, no. Y ustedes lo pueden evidenciar en su formación. En este momento ustedes en segundo semestre ya vieron fundamentos de programación y en este momento están viendo programación orientada a objetos 1, si mal no estoy. Entonces, ¿qué pasa? En esa programación ustedes van a ver temas como los principios de la programación orientada a objetos, qué es la abstracción, encapsulamiento, qué son clases, objetos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Van a ver toda esa teoría y van a ver cómo se utiliza a través de un entorno integrado de desarrollo. Pero en ningún momento se nos dice a nosotros que para hacer ese software nosotros debemos hacer una secuencia de pasos organizados. No. Yo puedo comenzar primero con hacer una estructura de mi software y después hacer la base de datos y así. ¿Sí? Entonces debemos tener en cuenta que en el caso del software eso es una ventaja y una desventaja. Más adelante vamos a ver de pronto un compendio para explicarles mejor de esa actividad que les hablo sobre las técnicas de desarrollo, que no vamos a tener en cuenta en nuestro proyecto por nuestro nivel de formación, ¿listo? Pero que sí ustedes deben ir teniendo en cuenta para sus semestres posteriores, después de terminar el proyecto integrador, que les sirva de fundamento para otras materias. Entonces, acá tenemos cómo sería esa estructura general de la metodología del marco lógico. Nosotros comenzamos con el análisis de involucrados, que serían nuestros stakeholders,
pasamos a un análisis de problema, donde hacemos una matriz de ese problema, analizamos los objetivos desde la arista de los problemas, cómo convertimos esos problemas en soluciones, venimos con esa alternativa o esos al analizar, perdón, las alternativas posibles a partir del análisis del problema y del análisis de los objetivos planteados, vendría nuestra estructura analítica del proyecto, cómo vamos a trabajar nuestro proyecto, creamos la matriz del marco lógico, ¿cierto? Donde vamos a tener unos objetivos, indicadores, un método de verificación y una posible hipótesis, basándonos en el fin, en el propósito, componentes y actividades. Y por último tendríamos esa evaluación intermedia. Recordemos que nuestra metodología nos indica que nosotros debemos evaluar. Dentro de las fases está implícito la evaluación de lo que adelantamos. Entonces, vamos a comenzar a ver cada una de las fases que tendría en este caso. ¿Listo? Entonces, la primera sería ese análisis de involucrados. Vamos a ver qué es ese análisis de involucrados, ¿cierto? O sea que veríamos en este caso 7 fases de la estructura del marco lógico. Vamos a comenzar a desglosar cada una de estas y vamos a mirar cómo las aplicaríamos a nuestro proyecto. Entonces, dentro de nuestro análisis de involucrados, tenemos que tener en cuenta algo. Aquí nosotros vamos a identificar cuáles son los grupos, los actores, las dependencias que van a ser tocados o que van a ser beneficiarios o que van a ser afectados de nuestro proyecto. Aquí nos dice muy claramente que sea de forma directa o indirecta. Entonces debemos tener en cuenta eso. ¿Quiénes van a ser los principales afectados de nuestro proyecto y quiénes van a estar afectados indirectamente? ¿Listo? Debemos analizarlo todo aquí en este caso, porque nuestro proyecto puede que lo ideal de un proyecto es que afecte positivamente, pero si afecta negativamente necesitamos mirar cómo reducimos esos riesgos posibles que se puedan presentar en el desarrollo de nuestros proyectos. Entonces, en este caso nos sugieren hacer estas herramientas, nos sugieren utilizar estas herramientas. Un stakeholder map o el mapa de los stakeholders de las partes interesadas que nos van a permitir a nosotros identificar grupos de interés para ver cómo se pueden influir en el proyecto. La matriz de los stakeholders que nos va a permitir revisar esos criterios para poder tener en cuenta las prioridades de los grupos interesados o de nuestros stakeholders, y el análisis PESTEL, que básicamente lo que nos va a indicar es que describe el entorno del proyecto, analizando factores externos de nuestro proyecto. ¿Listo? Como factor político, económico, social, cultural, tecnológico, ecológico, legal, histórico, ¿cierto? Que son análisis, o sea, que son factores que nosotros no podemos controlar. ¿Sí? Nosotros no podemos controlar que mañana desde el Congreso de la República dictaminen una ley donde se exija a las universidades, a los centros educativos y de investigación que no se les puede volver a enseñar una matriz de marco lógico. Eso nosotros no lo podemos, pero sí lo podemos mitigar o controlar. Esos serían unos posibles riesgos externos que no dependen de nosotros. Entonces, para en este caso, nosotros tenemos una serie de pasos internos dentro de esta primera actividad. Nuestra actividad es analizar los involucrados. A esos stakeholders vamos a identificarlos y vamos a analizarlos. Lo primero que vamos a hacer es definir quiénes son los involucrados. ¿A quién va dirigido nuestro proyecto? Nuestro proyecto va dirigido a la comunidad de Unisangil, va dirigida a un semestre en específico, va dirigida a una carrera, va dirigida a una población de Chiquinquirá o de algún municipio cercano, va dirigida a la población de todo el departamento de Boyacá, ¿cierto? O sea, ahí debemos de definir claramente, y si yo en este momento les dijera a ustedes quiénes son sus involucrados, debemos comenzar con identificar eso. ¿Quiénes van a ser esas personas afectadas? Si mi estudio va a ser un análisis sobre, qué sé yo, a ver, un estudio sobre, o un análisis sobre la influencia que tienen las tecnologías de la información y la comunicación en el mejoramiento de la adquisición de conocimientos en estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería en el área de ciencias básicas. ¿Sí? Ahí yo estoy en ese título, estoy definiendo ya quiénes son mis involucrados. Entonces voy a tener en cuenta que mis involucrados son aquellos estudiantes que hacen parte
de los programas que oferta Unisangil en la sede Chiquinquirá en la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería. En este caso, ¿quiénes son? Pues sería el programa de Tecnología en Sistemas de Información y el programa de Ingeniería de Sistemas. Si yo no definiera, en este caso, directamente esa delimitación, nos estaríamos generando inconvenientes. ¿Por qué? Resulta que en San Gil y en Yopal la facultad tiene más programas. Tiene programas como ingeniería ambiental, ingeniería en mantenimiento, ingeniería industrial. ¿Qué otras ingenierías? Creo que ingeniería civil también, si mal no estoy. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no defino directamente mi población objeto, vamos a tener inconvenientes, porque yo no puedo analizar en este momento desde Chiquinquirá cómo se comporta los estudiantes o cómo es la adquisición de conocimientos de estos estudiantes en el área de ciencias básicas. ¿Listo? Entonces debemos tener muy en cuenta cómo definimos y cómo delimitamos a nuestros involucrados. Como segundo paso, vamos a caracterizarlos. ¿A qué grupo pertenecen? ¿Cuáles son los intereses que tienen cada uno de los involucrados? ¿Cuáles son los problemas que se pueden percibir en este caso y los mandatos y recursos que pueden estar involucrados para el desarrollo de nuestro proyecto? Aquí hay un tercer paso, que es el paso opcional, que sería valorar a los involucrados, ¿sí? En esa valoración de los involucrados estaríamos dándoles características o atributos adicionales al punto anterior, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y por último, vamos a establecer las estrategias de cómo tratar o de cómo trabajar con estos involucrados. Pues acá tenemos un ejemplo de cómo se podría construir esta matriz. Entonces, acá en este caso, vamos a tener un grupo. Los grupos. El primer grupo va a ser nuestro cliente. Recordemos que cuando hablamos de clientes, no necesariamente nos tenemos que imaginar una venta de algún producto y demás. La universidad como tal es una empresa y tiene clientes, ¿cierto? ¿Quiénes son los clientes de la universidad en este caso? Ustedes como estudiantes. Nosotros le estamos vendiendo a ustedes un servicio que en este caso sería un servicio de educación. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Dentro de algunos preceptos se habla de clientes internos y externos. Entonces, si volvemos al ejemplo de la universidad, nuestros clientes internos serían todas las personas que laboran para la universidad, administrativos, docentes y demás. Y los clientes externos serían los estudiantes. ¿Listo? Para que vayamos teniendo en cuenta esa diferenciación ahí. Vamos a analizar los intereses de esos clientes. Entonces dice que el cliente va a tener un servicio postventa de calidad. O sea, hablamos aquí de un software para el control de inventarios y ventas de un qué sé yo, de un almacén, de una papelería, puede ser, ¿cierto? ¿Qué otro interés? Nos dice que un producto más económico, alineado a las tendencias del mercado. Cuando yo vaya a comprar a esa papelería, yo quiero encontrar cosas de buena calidad a un menor precio, sin tener que buscar tanto. Eso sería mi interés como cliente. Ojo que estamos aquí analizando diferentes aristas de este problema. ¿Cuál va a ser el problema percibido con estos clientes? Dice que la mala prestación del servicio, los precios, los costos elevados, el producto es inestable, no existe una opción de crear un sitio web con con gestores de contenidos, ¿sí? Entonces empezamos a analizar cuáles son esos problemas para este señor de acá o para este grupo relacionado con los clientes. ¿Quiénes van a tener en cuenta o qué análisis vamos a tener en cuenta? El dinero en el caso de los precios y las quejas y reclamos en el caso de la atención a nuestros clientes, ¿sí? Entonces, esa sería una forma de cómo poder analizar eso. Vamos a tener otras partes interesadas, que serían los proveedores, los consultores aliados y el personal de la compañía. Y cada uno va a tener unos intereses, ¿cierto? Unos problemas y unos mandatos, ¿sí? En algunos casos, pues se va a aplicar como que no afecta, no tiene ningún problema, porque nuestros proveedores, ¿qué vamos a tener en cuenta con los proveedores? Los proveedores, en este caso, solo a nosotros nos traen el producto, nos traen los cuadernos, libros, esferos, etcétera, el insumo, pero nada más. O sea, ellos no tienen problema. El problema es de nosotros, a nivel, digamos, desde la organización, de cómo poderlo vender, de cómo tener otros proveedores que nos traigan un mejor precio, ¿cierto? Entonces, miren que debemos analizar cada una de las aristas para el trabajo en este caso. ¿Listo? Debemos analizar todos los grupos. Nuestros proyectos no pueden solo tener un grupo.
¿cierto? Debemos analizar cuáles son esos grupos e identificarlos de una forma correcta y crear esta matriz. Listo, acá tenemos otro ejemplo de cómo plantear esos grupos a nivel de una estrategia. ¿Cómo yo hago para afectar a los clientes? Entonces voy a crear voy a generar comunicaciones promocionando servicios, descuentos. Un ejemplo, hoy es el Cyberlunes, ¿cierto? Entonces es una estrategia de ventas donde a través de plataformas yo vendo mis productos, promociono mis productos, ¿sí? Eso es para llegar a los clientes. En el caso de los proveedores, en este caso yo le voy a decir, bueno, necesitamos cambiar, necesitamos mejorar, ¿qué me ofrece usted para poder tener una relación gana-gana? Ganan ustedes porque yo les estoy comprando más productos y gano yo porque estoy teniendo más clientes y estoy mejorando mis ventas. Vamos a mirar los consultores aliados, ¿cierto? ¿Quién me puede ofrecer un mejor precio? ¿Quién me puede ofrecer mejor calidad? Y en el personal de la compañía, que serían nuestros clientes internos, las personas que trabajan en nuestra compañía, yo voy a monitorear esa satisfacción laboral, ¿sí? Hay algunas teorías administrativas y estudios que decían que el cliente es lo primero. No, lo primero es el personal de la empresa. Si yo tengo un personal motivado para trabajar, yo como gerente de una empresa tengo un personal motivado para trabajar, un personal alegre y feliz, esa persona va a transmitir eso a mis clientes. No va a pasar lo que uno llega a alguna dependencia y con la mala cara, con atenderlo así, pues ¿qué va a hacer? Esa persona se va a ir. Y un cliente insatisfecho se me va a llevar dos clientes insatisfechos. Asimismo, un cliente con un servicio adecuado, con una atención ideal, me va a traer más personas. Esa persona se va a encargar de generar publicidad para mi compañía. Listo. Entonces, ya hemos analizado, ya hemos revisado acá los involucrados. Ya miramos quiénes son los involucrados en nuestro proyecto. A partir de ese análisis, vamos a mirar cuál es el problema, que nosotros en este caso ya tendríamos definido desde el ejercicio de hace unas 2 o 3 clases cuando hicimos el planteamiento del problema, definiéndolo, describiéndolo y formulándolo. Entonces, aquí en este caso, vamos a tener en cuenta, como segunda etapa debemos identificar los problemas, pero no solo el problema como tal, sino desde dónde viene el problema. O sea, estaríamos identificando las causas que genera ese problema y cuáles son las consecuencias o efectos que va a tener ese problema. Recordemos que aquí se aplica algo en la ley de la física, ¿cierto? Creo que es la segunda o tercera ley de Newton, donde dice que toda acción tiene su reacción opuesta a la acción efectuada. Entonces aquí lo aplicamos, mire que aquí aplicamos la física y la matemática en todo esto. Para tener en cuenta, en este caso, vamos a utilizar algunas herramientas que nos van a ayudar. En este caso, la herramienta para el análisis del problema es el árbol de problemas, ¿cierto? Entonces, además del árbol de problemas, tenemos otras 2 técnicas que podemos tener en cuenta y que podemos aplicar en el desarrollo de esta metodología para analizar el problema. La primera es la técnica de los 5 por qué, que nos va a decir a nosotros, oiga, haga preguntas interactivas y explore las relaciones causa-efecto. Aplique la mayéutica, que era algo que tenía Sócrates o que aplicó Sócrates para adquirir su conocimiento. Él a través de preguntas indagaba y a partir de esa información que obtenía seguía indagando. ¿Listo? Entonces aquí podríamos aplicar esa técnica de los 5 porqués para obtener información. ¿Listo? A partir de eso, pues tenemos la que les decía, el árbol de problemas. Y por último, el diagrama de Ishikawa, que nos permite visualizar las causas y efectos de un problema y sus subproblemas asociados. ¿Sí? Ese problema matriz, ese problema grande, que genera qué problemas puede desencadenar más. ¿Listo? ¿Cuál vamos a centrarnos en este caso? Sería nuestro árbol de problemas. Entonces, este árbol de problemas también es conocido como el método del árbol o técnica del árbol. Básicamente lo que nos permite hacer a nosotros es un análisis de la situación y de los problemas o problemas que se presentan. ¿Qué nos va a permitir esta herramienta puntualmente? Diagramar, ejemplificar cómo se está comportando el problema. ¿A partir de qué?
como metáfora el árbol, un árbol real, pues tenemos en cuenta las raíces de donde se cimenta el árbol. Entonces, en este caso, ¿dónde nace el problema? ¿Cuáles son las causas del problema? La representación del tronco sería el problema principal o el problema como tal. Y por último, las hojas y ramas, que es donde van a estar los efectos, las consecuencias derivadas de ese problema. Eso sería, digamos, básicamente cómo se interpretaría nuestro árbol de problemas. Entonces, acá tenemos un diagrama para ejemplificar eso. Tendríamos nuestro problema, que ya lo hemos definido, pero necesitamos analizar cuáles son esas causas que genera ese problema y cuáles son los efectos. Ojo, acá debemos tener algo imprescindible. Cuando nosotros planteamos nuestra pregunta problema, nuestra pregunta de investigación, nunca, absolutamente nunca debe ser la ausencia de algo. Sí, porque entonces nuestra investigación se centraría en decir, como el problema es la no existencia de un sistema de inventarios, la respuesta a ese proyecto sería que la empresa compre un software para el control de inventarios. ¿Y dónde está nuestro proyecto? ¿Listo? Entonces, eliminadas esas opciones donde nosotros hablamos de que el problema sea la ausencia de un elemento de una actividad. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Nunca nuestro problema puede ser esa ausencia de una herramienta o esa ausencia de algún método, de alguna actividad para resolver nuestro problema. ¿Listo? Tengámoslo muy presente en la redacción de la pregunta problema. Entonces, en este caso, tenemos unos pasos que se sugiere para el desarrollo de este árbol de problemas. Lo primero es que nos vamos a contextualizar dónde está sucediendo el problema. Chiquinquirá, Unisangil, las calles de un determinado barrio, el sector rural, el sector urbano de una población, ¿sí? Las personas entre tal y tal edad, los estudiantes de una institución educativa, de un semestre, de un grado, ¿sí? Debemos contextualizarnos y conocer bien esa población. No es lo mismo hablar del uso de la tecnología en el sector urbano al sector rural. Infortunadamente, en Colombia hay una gran brecha entre esas dos instancias, ¿cierto? En el sector urbano vamos a tener todas las comodidades de tener acceso a internet, de tener acceso a un sinnúmero de herramientas, mientras que en el sector rural no, ¿sí? Entonces debemos contextualizarnos. Yo no le puedo exigir, en este caso de estas clases virtuales, una excelente conexión a una persona que vive en un sector rural alejado de ¿cómo se llama?, de toda esta parte de infraestructura tecnológica, ¿cierto? Entonces debemos tener en cuenta todos esos preceptos. Incluso también aquí debemos analizar los lugares en donde estamos desarrollando nuestro proyecto, ¿sí? A nivel cultural, social, económico y demás. En el segundo paso vamos a identificar cuáles son los problemas, qué está pasando, a partir de que ya conocer que nuestra población objeto es los estudiantes de determinado semestre de la Fundación Universitaria de San Gil, de Chiquinquirá, vamos a identificar esos problemas, ¿listo? Y por último vamos a identificar esas causas y efectos que va a generar ese problema. ¿Qué está causando el problema? ¿Por qué está incrementándose el número de hectáreas de coca en Colombia? ¿Sí? ¿Y qué genera ese incremento? Si se está vendiendo a través de las noticias que hay una erradicación manual, una erradicación o una aspersión con glifosato, pero ¿por qué sigue existiendo tanto problema, ¿cierto? Entonces vamos a analizar qué genera el problema y cuáles son los efectos, ¿sí? Entonces ahí tenemos que empezar a identificar todo eso. Acá tenemos un ejemplo de cómo sería ese árbol de problemas. O sea, un ejemplo ya terminado de cómo se trabajaría ese árbol de problemas. Entonces, en la parte de arriba, ¿qué tenemos? Si nos devolvemos acá, tenemos los efectos. En la parte central el problema y en la parte de abajo las causas. O sea, que en este caso, nosotros vamos a leer nuestro árbol de problemas de esta forma, ¿cierto? De abajo hacia arriba. Entonces, tendríamos acá, vamos a mirar las causas, vamos a mirar cuáles son esas causas de nuestro problema. Las causas a partir de qué se generan las causas. Tenemos deficiente servicio postventa, con el ejemplo que hablábamos anteriormente, la mala calidad de los productos,
y el aumento excesivo en los precios del mismo producto. ¿Qué generó esto? Un aumento de quejas. Este es nuestro problema. O sea, aquí este sería nuestro problema. Estas serían nuestras causas y estos serían nuestros efectos, ¿cierto? ¿Qué va a generar en el caso de nuestra compañía? La disminución de los clientes, no vamos a tener la misma afluencia de los clientes, vamos a perder nuestro goodwill o nuestro buen nombre en la empresa y vamos a ayudar a fortalecer a la competencia, porque como las personas ya no van a venir a comprar nuestra empresa, se van a ir para otro lado, ¿cierto? Así es como, digamos, como podríamos analizar y cómo debemos estructurar nuestro árbol de problemas desde el proyecto. Decir en este caso que nosotros tenemos que tener siempre 3 causas, un problema y 3 efectos o consecuencias, no. No, porque yo puedo tener una sola causa o puedo tener 5 causas. El problema siempre va a ser multicausal, ¿listo? Y debemos identificar bien esas causas que van a generar nuestro problema y que asimismo los efectos que va a generar, ¿cómo se llama? Si no se soluciona o si no se controla ese problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice acá como sugerencia? Lo primero que se identifica o lo primero que se debe hacer es identificar las causas. Una vez tenemos esas causas, vamos a mirar cuáles son los efectos, ¿sí? ¿Qué genera la deficiente atención o el deficiente servicio postventa? Pues que los clientes no vengan a nuestra compañía a demandar ese producto. La mala calidad de los productos va a desencadenar la pérdida de la imagen. Yo no voy a volver a comprar en un lugar donde el producto es malo, de mala calidad, ofrece, qué sé yo, productos vencidos, de mal sabor, cuando hablamos de comida, etc. Y si aumentamos mucho los precios con una calidad pésima, pues vamos a estar fortaleciendo la compañía porque es que la competencia, porque la competencia va a tener mejores precios, mejores productos de calidad. Cuando yo analizo y yo reviso, bueno, es que esta empresa, la empresa X, me ofrece este producto, pero ya lo probé y es un producto malo y caro, y la otra empresa me está ofreciendo el mismo producto de una excelente calidad, y bueno, pues yo me voy para el otro lado. Sí, así de simple y sencillo. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué otras cositas tendríamos que tener en cuenta? Vamos a considerar los efectos de uno a uno con las causas. O sea, una causa genera un efecto. Entonces, aquí tendríamos una fórmula matemática, hablaríamos desde por allá de los preceptos de la lógica de conjuntos, de que todo objeto tiene una imagen, ¿cierto? Entonces, acá en este caso, por cada causa debemos tener un efecto, ¿sí? Ese sería el espejo o el punto de llegada de nuestra causa, ¿listo? ¿Qué debemos tener también aquí en cuenta? El resultado a partir de un análisis general, ¿cierto? Que tenemos acá, sería este resultado en la parte inferior de sus pantallas. ¿Listo? Entonces, volvemos a analizar como para terminar con esta parte. Tenemos unas causas para analizar un problema y de este problema generan unas consecuencias o unos efectos. Normalmente negativos. Debemos tener algo aquí muy presente. En el caso del problema, no vamos a plantear soluciones, no vamos a decir pérdida de la imagen, pero para esto vamos a implementar una mejor campaña. No, estamos mirando toda la parte negativa de nuestro problema. Porque si ya estuviera la solución, no habría problema. El problema ya estaría solucionado y nuestro proyecto no tendría una razón de ser. Bueno, espérame un segundito, miramos si por aquí hay dudas, preguntas. Bueno, por acá nos dice Juan David, porque si los eliminan, ¿quién puede disputarle su posición simple? No entiendo esa apreciación, Juan David. Ok, listo, perfecto. Era de acuerdo al ejemplo que estábamos dando. Listo, vamos a continuar por acá. Bueno, aprovecho este espacio acá. Hasta el tema visto en este momento, ¿tenemos preguntas, dudas hasta el momento? Por mi parte no, señor. Listo. Ok, continuamos entonces.
Acá tenemos otro ejemplo de cómo sería ¿cómo se llama? Nuestro árbol de problemas, ¿cierto? Entonces, tenemos unas causas, pero ya analizadas de una forma más explícita, las mismas causas que teníamos antes, pero esas causas generan o son derivadas de algunas actividades, ¿cierto? El deficiente servicio postventa es generado por la capacitación insuficiente o la capacitación deficiente o la no capacitación del personal, la mala actitud que van a tener nuestros clientes internos con nuestros clientes externos. En el caso de los productos de mala calidad, va a ser porque el producto se daña muy rápido, no tiene unos buenos, qué sé yo, conservantes o demás, o actividades que me permitan garantizar la calidad del producto. Y el funcionamiento retardado del producto. El producto no está circulando de forma adecuada. Y entonces yo estoy dejando muchos productos, qué sé yo, voy a hablar de yogur, estoy dejando muchos yogures para vender, pero ese yogur no se está vendiendo con la facilidad o con la demanda requerida. Aquí en este caso nos dice que el aumento de precios es porque no hay una suficiente productividad y porque la materia prima ha aumentado, ¿cierto? Si estamos produciendo, qué sé yo, papa, vamos a cultivar papa, entonces los insumos de las semillas de papa, los fertilizantes y demás están subiendo y eso me tiene que obligar a mí como productor a subir los costos de venta, porque si no, no estaría generando un margen de ganancia para mi empresa. Entonces, eso va a generar nuestro aumento de quejas, reclamos por parte de los clientes, de nuestros clientes, porque no van a estar satisfechos con el servicio que en este momento estoy generando. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para mejorar? Ah, bueno, perdón, no para mejorar. Aquí en este caso vamos a mirar cuáles son los efectos. Vamos a ver una disminución en nuestras ventas, por ende, una pérdida de utilidad. No vamos a tener una solvencia económica para seguir trabajando. Vamos a tener una pérdida de la imagen de nuestra compañía, nuestro buen nombre, nuestro goodwill, y vamos a perder una participación activa en el mercado. Por ende, también vamos a fortalecer a nuestra competencia y lo que vamos a tener en cuenta es también que nuestros clientes internos van a tener una disminución en su motivación, ¿sí? Entonces, miren cómo desencadena todo eso. Si yo veo que están bajando las ventas, yo como trabajador también me desmotivo, voy a empezar a mirar, incluso a tener la opción de buscar una nueva oportunidad de empleo porque sé que esta empresa ya va como mal, entonces debo también garantizar ¿cómo se llama? Mi trabajo, por así decirlo. Listo. Entonces, eso sería, digamos, el análisis general de esta matriz para tenerlo presente. Listo. A partir de ese árbol de problemas, ahora vamos a analizar nuestros objetivos. Entonces, aquí en este caso, nosotros ya hemos planteado unos objetivos con una fórmula que hemos dicho, ¿cierto? Una fórmula que trabajamos, fórmula matemática, que debe tener nuestro objetivo de comenzar por un verbo en infinitivo y de responder esas preguntas de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué o por qué lo vamos a realizar, ¿cierto? Eso sería, digamos, como para tener en cuenta ahí en ese caso. Permítame un segundito.
Bueno, muchachos, continuamos por acá. Entonces, estamos en la parte de los objetivos, ¿cierto? Aquí lo que vamos a tener en cuenta es que aquí ya nos están dando, mire, que la fórmula de esa matemática, ¿cierto? Nuestro objetivo siempre va a estar redactado con un verbo en infinitivo, que se debe comenzar por ese verbo. Debemos responder esas preguntas como ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y para qué o por qué? Debe existir una relación directa entre mis objetivos y mis preguntas o mi pregunta-problema. En este caso, esa relación directa es que mi pregunta-problema debe ser resuelta con el objetivo general, ¿cierto? Y mis objetivos específicos me ayudan a cumplir el objetivo general, por ende vamos a responder nuestra pregunta-problema. Y la formulación de los objetivos va a depender del grado de profundidad que se escoja para responder estas preguntas. Ojo acá, en este caso, nuestros objetivos no pueden ser tareas. Yo les decía a ustedes, un objetivo no puede ser realizar una encuesta, porque en este caso, eso es una tarea que puede hacer parte, o sea, un objetivo puede estar compuesto por muchas tareas. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente eso. Entonces, acá tenemos cómo vamos a plantear ese árbol de objetivos. Vamos a tener unos medios, cada objetivo y unos fines o unas actividades para llegar a ser. Ese sería nuestro árbol de objetivos. Ya planteamos un árbol de problemas, ahora venimos a plantear nuestro árbol de objetivos, teniendo en cuenta que ya hemos planteado esos objetivos, pero vamos a hacer un análisis más pormenorizado en este caso. Listo, no sé. Tenemos acá nuestro árbol de objetivos, lo vamos a plantear de la siguiente forma. Nosotros ya tenemos la actividad que realizamos, que sería toda la parte negativa, toda la parte mala que vamos a solucionar, ¿cierto? Entonces vamos a pasar de lo negativo que tenemos a lo positivo. Ya conocemos las causas y consecuencias de un problema identificado, pero ahora las vamos a transformar en algo positivo y vamos a definir cuáles son los medios, efectos y fines para poder resolver o dar respuesta a ese problema. En este caso, debemos verificar y modificar qué ya está hecho y vamos a verificar aquellas redundancias, aquellas semejanzas, similitudes o inconsistencias que se pueden presentar. Y debemos ajustar ese árbol para tener en cuenta cuál es el método más flexible para responder a nuestro problema. Entonces, observen algo, es casi igual o es igual a nuestro árbol de problemas, pero aquí ya vemos todo lo bueno. Entonces, lo anterior era que el mal servicio postventa. Entonces, aquí nosotros lo que tenemos que hacer es garantizarlo. Esta primera parte, ¿qué es? Esta primera parte son los medios. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar esos medios? Vamos a colocarle por acá, ¿cierto? Estos serían los medios, este sería mi objetivo. Y nos faltarían los fines. Estos serían nuestros fines. Entonces, ¿cuáles son los medios? Nosotros debemos capacitar al personal en que atienda bien a nuestro cliente, que tenga siempre una sonrisa, que indique de forma adecuada, solucione los problemas y demás, ¿cierto? Con eso vamos a generar un personal que tenga una actitud de servicio. Para mejorar la calidad de los productos, entonces vamos a aumentar la duración del producto, vamos a exigir a esos proveedores que nos den una mejor calidad, vamos a hacer un análisis para saber cuáles esos productos que más debemos dejar y cuáles los que menos debemos dejar, ¿sí? Eso nos va a ayudar a un funcionamiento óptimo y tiempo del producto. A partir de eso vamos a generar una... ¿Puedo ver película? Mientras comienza otra clase. Bueno, qué pena acá. Listo. Entonces, a partir de eso tenemos una disminución o lo que necesitamos es disminuir los precios y mejorar la calidad. Vamos a mejorar en la productividad y vamos a disminuir esos precios. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo podemos hacerlo? A través de materias primas, de mejorar, de qué sé yo, o sea, ya siendo optimistas, pues vamos a mirar, ¿cómo se llama? Vamos a mirar aquellos aspectos a nivel general de subsidiar el agro y demás, ¿cierto? Eso podría ser algo utópico, ¿no? Algo utópico en el caso de Colombia, ¿cierto?
Bueno, a partir de eso, ¿qué vamos a generar o qué vamos a tener? Nuestro objetivo. En este caso, nuestro objetivo sería disminuir las quejas y reclamos, hechas por nuestros clientes. Ahí está nuestro objetivo. Ese es nuestro objetivo, ¿listo? Pero entonces, como debemos plantearlo, sería con nuestro verbo en infinitivo, ¿listo? Entonces vamos a tener esa disminución de las quejas, porque es lo que quiere nuestro objetivo o lo que nosotros planteamos para nuestro objetivo. Aquí en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aumentar el número de las compras hechas por los clientes, incrementando nuestra utilidad. Vamos a tener una mejor imagen porque nuestros clientes van a estar satisfechos y vamos a mejorar esa participación en el mercado en el que estamos trabajando. Vamos a fortalecer nuestra empresa, por lo que va a aumentar o va a crecer la motivación en nuestros clientes internos, ¿cierto? Para que lo tengamos presente. Entonces, miren cómo hacemos toda ese árbol de problemas, lo convertimos en positivo. O sea, pasamos de hablar negativamente a hablar positivamente de cómo podemos solucionar eso, ¿sí? Para que lo tengamos muy presente. Listo, continuamos por acá. Vamos a mirar acá esto. Listo. Ese sería el ejemplo. Entonces, así debemos plantear, por la matriz de nuestro problema, nosotros debemos plantear esa matriz de objetivos. ¿Listo? Aquí, ¿cómo sería esto con los objetivos? Con cada uno de los objetivos que planteamos debería haber ¿cómo se llama? Una matriz de los objetivos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. O sea, que si planteamos un objetivo general y 3 específicos, más o menos tendríamos que tener esas 3 matrices. ¿Listo? Pero, aquí podemos también, esto puede ser de libre albedrío, porque recuerden que mi objetivo general es el que responde a la pregunta problema. Entonces podríamos dejarlo solo con el objetivo general para responder esa pregunta problema, que sería lo ideal. A partir de eso, nosotros ya hemos hecho un análisis de involucrados, un árbol de problema, un árbol de objetivos, que sería la solución a ese problema. Ahora vamos a analizar esas alternativas que podemos tener en cuenta cuando estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, esas alternativas que van a tener en cuenta. A partir del árbol de objetivos, que es nuestra parte positiva de nuestro proyecto, teniendo en cuenta las antiguas causas que convertimos o que vamos a convertir en algo positivo desde el árbol de objetivos, tenemos que tener en cuenta que desde allí se extraen aquellas acciones para solucionar el problema raíz. O sea, necesitamos quitar ese problema. Vamos a tumbar ese árbol, metafóricamente hablando, ese árbol que es nuestro problema. Y para tumbar nuestro árbol general, pues debemos erradicarlo desde raíz. ¿Listo? Es importante determinar qué acciones quedan dentro de la intervención del proyecto y cuáles van a ser aquellas que vamos a abordar en las etapas que vienen después de la etapa donde nos encontramos en este momento, teniendo en cuenta como variables, costos, la capacidad que tiene nuestra empresa, los plazos que establecemos en nuestros proyectos, los beneficiarios, ¿sí? O el caso malo, que no debería ser, los perjudicados de nuestro proyecto y otras aristas que debemos tener o debemos considerar en el desarrollo de nuestras actividades. Pues aquí en este caso lo que nosotros vamos a identificar es esas alternativas que nos van a permitir generar estrategias para solucionar nuestro problema. Entonces, ¿qué debemos hacer en primera medida? Vamos a identificar esas alternativas, esas hipótesis que podemos plantear, definimos cuáles son los criterios pertinentes para elegir esas alternativas, sí, porque mi solución puede ser algo supremamente grande, supremamente importante, pero bueno, es ideal para lo que estamos trabajando y demás. A partir de eso vamos a aplicar unos filtros. No todas las soluciones las podemos interpretar, porque es que una solución de pronto tiene que ver con el Estado, el gobierno, y va a estar fuera de nuestro alcance. Y por último, vamos a determinar una o más estrategias que nos permitan trabajar en el proyecto. Entonces, para hacer ese análisis de alternativas, nos sugieren unos subpasos o unos pasos dentro de esta fase. El primero es identificar aquellas alternativas, ¿cierto? Identificar aquellas alternativas, permítanme un segundito acá.
Bueno, entonces, estamos hablando aquí del análisis de las alternativas. Vamos a tener en cuenta que debemos identificar aquellas alternativas que pueden ser estrategias del proyecto, ¿cierto? Que nos pueden ayudar a trabajar. Vamos a definir los criterios pertinentes para escoger esas alternativas o esas estrategias, porque no todas nos van a servir. Nosotros debemos estar en la capacidad de tener criterios para decir, listo, la alternativa nos sirve o no nos sirve, y por qué nos sirve y por qué no nos sirve. Cuando llegamos al paso 3, que es aplicar esos filtros, entonces lo que vamos a decir, bueno, ¿cuáles son esas alternativas que tenemos en este caso? Y por último, vamos a determinar una o más estrategias óptimas para el proyecto. Eso es lo que debemos tener en cuenta acá en la elección de estas alternativas. Entonces acá tenemos una imagen muy diciente de lo que debemos tener en cuenta. Nosotros ya dijimos que tenemos que cambiar los métodos, o bueno, perdón, a partir de lo que ya hicimos, podemos tener en cuenta como soluciones, cambiar los métodos de selección y contratación, capacitar al personal, tener sesiones de cliente misterioso, que es cuando yo contrato a una persona y la envío a mi empresa y le digo, vaya, compre, y me hace un análisis de cómo lo atendieron y demás. Tener mecanismos de evaluación, tomar acciones correctivas, capacitar al personal, tener negociaciones con nuevos proveedores, tener una empresa de consultoría, aplicar el método SAP, tener una infraestructura tecnológica. Pero venga, de todo esto, ¿qué nos sirve? ¿Qué nos genera un costo-beneficio? ¿Cuáles son más fáciles de implementar? ¿Y cuál es el conocimiento de esa estrategia? O sea, al tomar todo esto que tenemos acá, vamos a aplicar un filtro, un embudo, y vamos a tener cuál es la solución más óptima. Yo podría decir, contratemos una empresa de consultoría que nos asesore todo este proceso. Bueno, y el dinero, nuestra empresa sí está en la capacidad económica de solventar eso, de generar nuevos proveedores, tenemos nuevos proveedores, entonces necesitamos analizar cada una de esas alternativas de solución, qué podemos tener y cómo la podemos trabajar, ¿vale? Entonces, a partir de este análisis de alternativas, llegamos a definir esa estructura analítica del proyecto. Entonces, esa quinta fase nos va a decir a nosotros, oiga, en este caso usted va a comenzar a construir la relación entre niveles jerárquicos de importancia para abordar esa matriz del marco lógico. Y debemos tener en cuenta estos niveles. Primer nivel son las actividades que vamos a desarrollar, quiénes las van a desarrollar, que son los componentes, cuál es el propósito y la finalidad de nuestro proyecto. Listo. A partir de esta estructura analítica, vamos a tener otros pasos para poderla cumplir, ¿cierto? El primero son los fines del proyecto. ¿Qué queremos hacer con ese proyecto y a dónde queremos llegar? ¿Cuál es el propósito del proyecto? ¿Cuáles son los componentes de mi proyecto? La actividad del proyecto en general, y esto va a generar esa estructura analítica del proyecto o la EAP, ¿cierto? Para que lo tengamos muy presente en este caso. Entonces, acá tenemos una matriz de cómo llegamos a trabajar en eso, ¿cierto? Nosotros tenemos una serie de actividades, debemos definir todas esas actividades para cumplir. Actividades como cuáles, vamos a ir a consultar, a documentar cuáles son las tecnologías, vamos a preparar adecuadamente a nuestro personal, ¿cierto? Realizando capacitación, midiendo, estableciendo indicadores de cómo va a trabajar nuestro empleado. Vamos a medir esa efectiva capacidad, esa capacitación a través de ¿qué? De el material que se tiene, la capacitación y demás en los temas, ¿sí? Entonces vamos a generar una serie de actividades para cumplir nuestros objetivos. Esas actividades me van a ayudar a definir cuáles son los programas de capacitación, los programas de sesión de clientes misteriosos, en este caso con el ejemplo que vimos trabajando, esas opciones de calificación de nuestros clientes cuando nos dicen, hagamos, puede responder esa entrevista, esa encuesta de satisfacción, ¿sí? Cuando contratamos un servicio o algo, nos dicen, por favor, puede evaluar cómo fue nuestro servicio. Ahí estamos teniendo un componente para poder evaluar. ¿Esto qué nos van a ayudar? Estas actividades que tenemos acá planteadas, ¿sí? Y estos componentes nos van a ayudar a generar o a cumplir nuestro propósito, que sería nuestro objetivo general.
el disminuir las quejas y reclamos hechas por los clientes. Con esto vamos a lograr un incremento de la utilidad, un crecimiento de la participación en el mercado y un aumento de la motivación de la mano de obra. ¿Sí? Entonces miren cómo lo que hemos venido construyendo acá ya se está sintetizando en un lugar. ¿Sí? Para que lo tengamos muy claro en el desarrollo de nuestros proyectos. Listo. Y a partir de todos estos 5 pasos predecesores, vamos a construir nuestra matriz del marco lógico. Básicamente, ¿qué es lo que nos dice la matriz del marco lógico? Que es esa opción de ordenar los niveles dentro de la matriz que trabajamos. ¿Qué debe llevar esa matriz? Debe llevar un fin, ¿cierto? Un propósito, los componentes y las actividades. Que si ustedes observan, es esto mismo que tenemos acá, pero ya lo debemos construir o lo debemos pasar a una matriz. Entonces, en esta matriz que debemos tener en cuenta, fundamental, el fin, el propósito, los componentes y las actividades. ¿Qué es el fin? La descripción de la solución del problema desde un nivel superior. El propósito, que es el objetivo central, nuestro objetivo general del proyecto, entendido como el efecto directo o el resultado que se espera. Los componentes, que son esos resultados o entregables, y las actividades, que son las que son las acciones que voy a adelantar en cada componente. ¿Qué me va a ayudar a cumplir eso? Entonces, en el caso de los indicadores, va a ser una información necesaria que debemos tener muy presente para el cumplimiento de nuestros objetivos. Esos medios de verificación, la fuente, de dónde sale esa información. Y los supuestos son los riesgos asociados a cada etapa. Recordemos que los riesgos son actividades que no puedo erradicar, pero sí puedo controlar. ¿Sí? Entonces yo debo identificar cuáles son los riesgos que están asociados al desarrollo de nuestro proyecto. Entonces acá tenemos cómo podemos construir nuestra matriz, ¿cierto? Se les hace parecida esta estructura acá, ¿cierto? Eso era lo que estábamos viendo ahorita. Y ya lo que vamos es a través de una jerarquía de objetivos a transcribir nuestra finalidad, nuestros propósitos, nuestros componentes y nuestras actividades en cada uno de los objetivos de nuestro proyecto. Entonces miren que toda esa estructura la vamos a pasar a esta matriz acá para llegar a indicar o a hacer ese resumen narrativo de todo nuestro proyecto. ¿Listo? Aquí hay que tener algo muy claro. Nuestra matriz no la vamos a tener toda hecha, por ejemplo, en este semestre. ¿Por qué? Porque es que esta matriz lo que me va a ayudar es a cumplir todo el proyecto. Y nosotros, digamos que el objetivo de esta asignatura es esa formación a nivel general. Para el siguiente proyecto integrador ya vamos a aplicar, entonces ustedes ya empiezan a desarrollar toda esta metodología. En el siguiente, en proyecto integrador 3, ya lo van a aplicar, me van a mostrar resultados, o sea, ahí ya llegaría como la finalización de este proyecto, ¿sí? Que sería, digamos, como la secuencia lógica para trabajar. Y aquí entonces viene lo que yo les decía, esa matriz del marco lógico, donde vamos a tener un indicador que me va a mostrar un fin, un propósito, los productos y actividades, cuál es ese medio, cómo yo puedo verificar que la finalidad se cumplió o no, y cuáles son los supuestos derivados de eso. Y así con cada uno de las actividades que tenemos en este caso. ¿Sí? Toda esa actividad que hicimos para llegar a cumplir nuestra matriz de marco lógico. Acá tenemos un ejemplo de cómo sería un resumen narrativo. La finalidad que nosotros debemos o que queremos tener es el incremento de la utilidad, el crecimiento de la participación en el mercado, el aumento de la motivación, el propósito de la disminución o el objetivo de la disminución de las quejas o disminuir las quejas, cuáles son los componentes y las actividades. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos toda esa parte. Y lo último que tenemos que tener en cuenta de nuestra matriz es debemos evaluarla. Debemos evaluar a ver si realmente cumplimos o no con la actividad que estamos adelantando. Permítanme un segundito acá mientras atiendo algo.
Bueno, digamos por acá, en la evaluación intermedia. Entonces, nosotros ya cumplimos 6 fases, donde comenzamos con una serie de pasos para tener nuestro resultado. Sería este resultado, ¿cierto? Pero ese resultado no sirve de nada si no lo sometemos a una evaluación. Entonces, aquí en este caso, esta es la etapa más importante, ¿sí? No quiere decir que las anteriores no hayan sido relevantes para nuestro proyecto, pero es que nosotros evaluamos y aquí debemos evaluar de una forma fuerte nuestro proyecto, ¿listo? Entonces, en este caso, es importante reducir la diferencia entre lo planificado o lo formulado y la realidad del desarrollo del proyecto, ¿sí? Nosotros debemos tener en cuenta acá cuáles van a ser esos logros, cómo los verificamos a través de un cronograma de actividades, un cumplimiento de las actividades, un presupuesto. Nosotros de pronto en las actividades académicas decimos, es que se nos pasó el proyecto 2 días, no tiene problema, ¿sí? Denos más plazo, profe, sería la actividad que uno diría. Cuando ya lo llevamos a la realidad, esos 2 días de más me significan un incremento en los costos y demás. ¿Listo? Tengamos muy en cuenta eso. Ya en la realidad, ese inconveniente va a ser mucho más grande, ¿listo? Porque es que nos va a significar costos, nos va a significar incluso el hecho de tener, ¿cómo se llama? Multas y demás. Por eso, ¿listo? Para que lo tengamos muy presente. Bueno, continuamos por acá. Entonces, acá tenemos ya esa evaluación de nuestro proyecto. La finalidad era incrementar la utilidad, crecer en la participación en el mercado y aumentar la motivación. Los nombres de los indicadores, ¿cuál va a ser? El aumento de la utilidad, el aumento de los clientes, la satisfacción laboral. ¿Cómo voy a verificar eso? ¿Cierto? ¿Cómo voy a verificar que aumentó la utilidad, por ejemplo? Permítame un segundito acá. Bueno, continuamos por acá. Listo. Entonces, esos medios de verificación, ¿qué va a hacer? En este caso, un estado de resultados, una base de datos del cliente en un determinado, ¿sí? Entonces, si mi objetivo, en el caso de sus proyectos, es mejorar los resultados de las pruebas saber de un colegio, ¿cierto? El medio de verificación, ¿cuál sería? Pues mi medio de verificación sería los resultados de esas pruebas, saber del grado quinto del colegio Liceo Nacional José Joaquín Casas, sede básico mayor, ¿cierto? Ahí tengo el medio de verificación y ahí realmente voy a conocer si la finalidad, si esa actividad y el indicador se están cumpliendo. Si no se están cumpliendo, entonces necesitamos mirar qué estamos fallando para poder trabajar. ¿Listo? Entonces miren cómo todo lo que hemos venido trabajando se centra en una matriz general donde yo tengo la capacidad de decir cumplí, no cumplí, cumplí, no cumplí. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. O sea, observen que esta metodología es bastante completa porque nos permite algo supremamente importante, evaluar lo que hicimos. Eso es eso lo debemos tener muy en cuenta cuando trabajamos en nuestros proyectos. Acá complementamos, tenemos unas actividades que se investigó, se analizó, cuál es el presupuesto, ¿cierto? Hablando del indicador, ¿cuáles son esos medios? Yo les molesto acá mucho a ustedes y les digo, ¿dónde está, o sea, o de dónde sale esta información? ¿Según quién? Según fuentes. Entonces acá yo también debo tener fuentes para corroborar lo que estoy diciendo. Todo es demostrable en estas situaciones, ¿listo? Para que lo tengamos muy presente. Listo, tenemos preguntas, dudas, inquietudes. Hoy fue un tema bastante largo, extenso, ¿sí? Entonces, no sé, tenemos preguntas, dudas, inquietudes
19 participantes de la clase del día de hoy? Yo, profe, tengo varias preguntas. Carlos Benítez. Sí, señor, lo escucho. Lo que pasa es que nosotros, lo que entendí, qué pena si no lo entendí bien. Por ejemplo, la descripción del problema la hicimos con el árbol de objetivo, el árbol de problemas. Y la justificación la basamos fue sobre el árbol de objetivos y los objetivos los trabajamos fue con la taxonomía de Bloom. Sí, Entonces, como su merced dice ahí que el árbol de objetivos es para trabajar sobre los objetivos general o específico. Entonces mi pregunta es ahí, mm, sobre la parte que nosotros decimos está bien o cómo se debe trabajar con ese árbol de objetivos si lo hicimos fue sobre la justificación. el árbol de objetivos lo hicieron sobre la justificación. Sí, señor, de esa forma lo trabajamos. Bueno, porque así nos lo dijo el profe Felipe, diseñamos el árbol de objetivos y a Sí, partir de eso redactamos la justificación, pero los objetivos los trabajamos fue con la taxonomía de Bloom. sí. Bueno, ojo porque aquí debemos tener en cuenta algo. Lo que nos va a permitir a nosotros esta metodología es, uno, tener en cuenta el problema visto desde otras aristas, ¿cierto? ¿Cuáles son las causas, el problema en general y los efectos? A partir de eso yo planteo unos objetivos, ¿cierto? Que sería, ¿cuáles son los objetivos que estoy planteando acá? ¿Cómo convierto esas causas negativas en positivas? ¿Cuál es el objetivo general de mi proyecto y cuáles son esos efectos derivados positivos, ¿cierto? Obviamente nosotros acá vamos a tener un gran cúmulo de información que no podemos desaprovechar. A partir de las causas del problema y de los efectos de ese problema, yo puedo justificar mi proyecto. O sea, ahí estamos en una secuencia lógica. ¿Por qué? Yo estoy diciendo que mi problema, las causas que generan mi problema son X, Y y Z. ¿Cierto? Hasta ahí normal. Pero esas causas van a generar unos efectos, que si yo en este momento no controlo esos efectos, se va a desencadenar. Y ahí estoy dando un justificante, un por qué es importante mi proyecto. ¿Sí? Entonces, veámoslo desde ese punto de vista. Yo aquí voy a tener demasiada información que no debo desaprovecharla. Voy a obtener insumos para crear mi cronograma, para hacer toda la planeación general del proyecto. ¿Sí? Entonces, no solo debemos tenerlo en cuenta para el planteamiento del problema, los objetivos y demás, sino como lo decía Carlos y como a su vez se los indicaba el ingeniero Felipe, yo puedo tener mucha más información dentro de eso. Ahí vamos a tener aspectos fundamentales para plantear nuestra justificación, para plantear nuestros marcos, ¿cierto? Nuestro marco teórico, nuestro marco conceptual, nuestro marco legal, para crear nuestro cronograma, para crear nuestro presupuesto, para todo eso. Entonces, observen que esta matriz nos va a generar un gran cúmulo de información que debemos aprovecharla, que si la planteamos de una forma adecuada, la vamos a poder explotar, en el buen sentido de la palabra, en el desarrollo de nuestro proyecto. No sé si te ha quedado claro esa parte, Carlos. Sí, sí, señor. Una pregunta adicional, cuando su merced habla de los alcances del proyecto, ¿eso está basado prácticamente sobre las actividades, sobre los objetivos específicos y general? ¿Hasta dónde quiere usted llegar con su proyecto? Yo quiero llegar, aquí no, aquí yo los molesto mucho en el planteamiento de los objetivos cuando les digo que no podemos hacer como las preguntas de la reina, ¿cierto? Quiero la paz mundial, quiero erradicar el hambre, pero bueno, ¿será que si alcanzamos a cumplir todo eso? Entonces, aquí en el alcance es delimitar nuestro proyecto, hasta dónde queremos llegar. Yo en este momento no puedo llegar a decirles a ustedes, estudiantes de segundo semestre me tienen que generar un software con conexión a una base de datos implementando una técnica de desarrollo ágil RUP o Scrum, actividades con una base de datos no relacional utilizada en MongoDB, utilizando una arquitectura modelo cliente-servidor, porque ustedes van a quedar, bueno, ¿cómo así? Si nosotros hasta el momento hemos visto, lo máximo que hemos visto a nivel de programación es fundamentos y programación, ¿cierto? Y de pronto creo que en tecnología ven programación o diseño web. Yo no les puedo llegar a exigir eso y ustedes tampoco lo pueden plantear porque está fuera de su alcance,
¿sí? Entonces nosotros, por eso yo molesto mucho. Si ustedes me dicen que van a desarrollar un software implementando técnicas de Big Data, de inteligencia artificial, fabuloso. Y ahí es donde viene el uso correcto de nuestras palabritas. Si yo digo voy a diseñar, voy a llegar hasta cierta etapa. Pero si ustedes me dicen implementar, quiere decir que cuando se acabe el proyecto, ese proyecto debe estar funcionando, ¿sí? Entonces, por eso yo molesto mucho en ese alcance de nuestro proyecto. Sí, nosotros podemos ser visionarios y puedo decir que quiero desarrollar un videojuego que me ayude a mejorar el aprendizaje de niños en tales y tales edades. En este momento nosotros contamos con esa formación para desarrollar el videojuego, o podríamos hacer un diseño o un estudio de ese videojuego para que otra persona más adelante tome el proyecto, o para que nosotros más adelante, con la formación que vamos teniendo con el pasar de los semestres, lo podamos desarrollar, ¿vale? No sé si quede claro esa parte, Carlos. Sí, Inge, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Bueno, digamos lo que dice, ¿a qué población va dirigida? Es, digamos, a estudiantes de un colegio. Sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí serviría? claro. Digamos, Pero ojo, de un colegio. ¿Pero de qué colegio? Listo. digamos Sagrado Corazón de Listo. Chiquinquirá. Ok, Sagrado Corazón de Chiquinquirá. Qué sé yo, Sagrado Corazón tiene primaria y secundaria. Lo va a dirigir a todos los estudiantes, o sea, a estudiantes de primaria y secundaria. Bueno, sí, pues digamos a todos los muchachos que, digamos, les guste jugar en consola, supuestamente, digamos. Ya Pero ojo, serían, ¿cierto? O sea, digamos, ojo que preescolar, ahí no. tendría, bueno, entonces mire, sí, mire cómo usted tiene que irlo delimitando. Preescolar, Preescolar, no creo. no. Un primero, un segundo, dependiendo del juego, ¿no? Dependiendo del juego. Sí, Me atrevería a decir que, qué sé yo, desde sexto. yo Me creo, por atrevería a ahí decir, como no, sí, o sea, sí, o sea, desde, eso ya lo tiene que definir usted directamente con el alcance y a dónde quiere llegar. Porque si sí, si el objetivo de mi juego es enseñar eh, a sumar, pues sumar en qué grado se enseña. Se enseña, eh, digamos, en el caso de colegios privados, se enseña más o menos entre jardín y transición. No sé en el caso de colegios públicos. digamos que calcule distancia, temperatura, viento. Esto ya Pero sería ¿cuál como, va a ser el objetivo? Ojo, porque ahí usted me está hablando de muchas cosas, pero no me está definiendo el objetivo. ¿A dónde quiere usted llegar con ese proyecto? yo quisiera llegar a eso, es como para mejorar el interés, ¿no? Porque digamos, ahorita los muchachos, ¿El lo que interés en qué tema? en matemáticas y física, que es como lo que, como que se vea como más interesante, ¿no? Usando esa Ojo, herramienta. matemáticas y física es un tema demasiado grande. Si yo hablo de matemáticas, o sea, temas desde las operaciones básicas, potenciación, radicación, logaritmos, Matemática, podría señor. ser matemática básica. Pero ojo, Juan David, delimíteme bien el tema, porque en este momento todavía usted tiene dudas, no sabe si matemática X, matemática Y, matemática Z, física, física, y eso es un análisis que usted tiene que hacer. En, lo digo desde la experiencia personal. Mi hija tiene 10 años, estudia en quinto grado en un colegio privado y ella en este momento ya está viendo física y química. ¿Sí? Obviamente unas nociones pequeñas, pero ella ya tiene conocimiento, digamos, de fórmulas, de la velocidad, de cómo calcular el tiempo. ¿Sí? Entonces, Digamos, todo eso lo debe delimitar correctamente. Señor. digamos, por ejemplo, como un cálculo simple, digamos, de una simulación en un ambiente controlado. Y pues como mediante el ojo, ¿no? Pues que el ojo es el que da poder para poder ejecutar eso. Digamos que yo le muestro a un joven, quiero saber la agilidad mental, digamos, que tiene el joven en cuanto a una simulación que yo cree, o bueno, de una simulación que ya esté hecha, pero que yo le dé otro uso, para, por ejemplo, saber estadísticas de su ojo, o hasta dónde tiene su límite, hasta dónde puede ver su ojo, ¿no? El máximo alcance. Y digamos, otra que podría ser de agilidad mental, ¿en cuánto me puede resolver esta simulación? ¿En cuánto tiempo la puede terminar? ¿Sí? Por eso.
pero es que sigue sin delimitarme el tema. Para mí ese tema sigue siendo muy grande porque es que no me está diciendo usted a mí, muy diferente, y le voy a poner el siguiente ejemplo. Yo voy a hacer un proyecto, voy a hacer un diseño de un videojuego para complementar el estudio de los casos de factorización. ¿Listo? Los casos de factorización, ¿en qué grado se ven? Se ven en grado sexto y séptimo, un ejemplo. Listo. Pero yo ya tengo un tema. ¿Cuáles van a ser las ayudas? Van a ser los 8 o 9 casos de factorización y voy a explicar esos casos. ¿Sí ven cómo estoy delimitando ahí en ese caso? Porque si yo digo de matemática básica, la matemática básica no puede comprender desde lógica proposicional hasta, no sé, o sea, varios temas. Entonces debemos tener en cuenta eso. Voy a enseñar derivadas o voy a enseñar integrales. Ah, bueno, derivadas, ¿en qué espacio, en qué grado se ve? ¿Sí? Todo eso Digamos, debo delimitarlo bien. digamos que sea nomás distancia, al menos. Pero distancia de... Distancia y viento como para, digamos, como un tiro al blanco, supuestamente, digamos, un ejemplo. Pero mire que ya se me está yendo a otro tema. Un tiro al blanco es diferente. Porque yo no sé, o sea, a no ser que usted quiera aplicar eso en la enseñanza de la física, entonces, qué sé yo, que dentro de un juego de tiro al blanco calcular la velocidad del tiempo, la distancia. Sí. Pero es que entrarían a jugar muchos más factores. Entonces, ojo, delimitemos bien el tema porque en ese caso, o sea, no hay una limitación clara. Cuando no hay una limitación clara, no vamos a saber cuáles son los problemas que vamos a resolver y cuáles son los fines u objetivos que queremos cumplir. ¿Listo? Entonces, definamos bien. Si yo voy a hacer, vuelvo y tomo el ejemplo, voy a enseñar o voy a crear una herramienta, voy a diseñar una herramienta que me ayude a mí a mejorar los conocimientos de los casos de factorización. Bueno, ya tengo delimitado correctamente. O voy a decir, los 2 primeros casos de factorización. Listo, vamos a decir que entre los derechos básicos de aprendizaje establecidos por el Ministerio de Educación, los primeros 2 casos de factorización los vemos en grado sexto. Ah, bueno, yo ya sé que es un grado sexto. Ahí también tenemos que tener muy claro, infortunadamente, los temas que ve un colegio público son diferentes a los de un colegio privado, que debería ser el mismo tipo de educación, pero infortunadamente en Colombia no es así. ¿Sí? Entonces, debemos delimitar todo eso, Juan David, ¿listo? Entonces, estudie bien hacia dónde quiere apuntar, cuál va a ser el objetivo de su proyecto, cuál es ese alcance, porque todavía no lo tenemos muy bien definido. ¿Listo? Listo, profe. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Bueno, creo que no hay más preguntas. Por acá dice no. Listo. Entonces, muchachos, ¿cuál es la invitación ahorita? Empezar a revisar todos estos temas. Revisar para comenzar a aplicarlos en nuestros proyectos. Recuerden que la ayuda ya está en Ágora. Hay un video explicativo de todo lo del marco lógico, de esta metodología para trabajar. Y más tardecito quedaría el video en YouTube para que revisen lo del tema de la clase. ¿Listo? Lo ideal es todo tema que vamos viendo, vamos aplicándolo a nuestro proyecto. ¿Listo, muchachos? Entonces, no siendo más, muchísimas gracias por haber asistido a los 19 estudiantes que tenemos en este momento en clase. Una feliz tarde para todos. Feliz tarde, profe. Que estén muy bien.